mi ingreso que haya demorado unos minutos. He tenido problemas con el sistema, con la máquina. He tenido ciertos conflictos. Pero me gustaría saber, ¿no?, si me están escuchando. A ver, ¿me pueden mandar un mensaje? Muy bien. Ok. Buenos días con todos. Bueno, vamos a ver lo que es netamente concreto, ¿no? Diseño de edificaciones. Vamos a ver lo que es diseño. Vamos a tener nosotros dos sesiones. Nosotros vamos a tener dos sesiones, ¿correcto? Ya, estimados alumnos, vamos a tener dos sesiones. Bueno, debido ahorita que tengo un cierto conflicto con el software, ¿no?, del ETAX, porque yo manejo el ETAX para el diseño, ¿no?, lo que es para edificaciones, tengo ciertos conflictos. Lo que les pido es que voy a mover, ¿no?, la segunda clase la voy a hacer ahora, ¿no? Les pido su comprensión, porque tengo ciertos conflictos. Entonces, les pido, ¿no?, su comprensión para ver voy a hacer la segunda clase, que es muy independiente de la otra, pero que también tenemos que verlo. Y la segunda sesión haríamos la primera, lo que es netamente diseño, ¿no? Ahí haríamos el diseño, les voy a hacer también llegar las hojas de cálculo, ¿no?, cómo yo trabajo, para que a ustedes les ayuden bastante, ¿correcto? Me hubiera gustado empezar con el diseño, pero tengo ciertos conflictos. Entonces vamos a empezar con la segunda sesión, ¿no?, que es muy independiente, como les he repetido, pero también debemos tenerlo presente en qué consiste. Ya, estimados alumnos, vamos a hacer de esta manera. Disculpen con la garganta, que está un poco el cambio de clima. Muy bien. Antes que nada, ¿no?, yo tengo experiencia. Mi nombre es Robinson Yactas, ¿no? Tengo experiencia, ¿no?, en lo que es la parte civil. Soy egresado de la UNI. Correcto. A ver, quiero que me manden otro mensaje a ver si todo está conforme. Por el chat, por favor, de que todo está conforme. Muy bien. Gracias. Muy bien, estimados alumnos. Entonces, vamos a ver este tema del residente, perdón, supervisión, diseño, ¿no?, lo que es en edificaciones. En sí, alumnos, lo que son residentes, tanto como supervisor, los dos tienen que ir de la mano. ¿Sí? ¿Todo conforme? Sí, muy bien. Continuamos. Entonces, como les digo, el residente con el supervisor es un tema muy importante porque ambos van de la mano. Eso es lo que debemos nosotros tener presente. ¿Correcto? Ambos van de la mano y hay que estar trabajando juntos. Ahora aquí, la mayoría dicen, les digo por experiencia, antes de empezar, ¿no?, con las diapositivas, les comento un poco de mi experiencia para que sepan. ¿Qué es lo que sucede? A veces muchos trabajan netamente como supervisor, se desarrollan como supervisor, pero a veces dejan de lado, ¿no?, lo que es el diseño, la parte académica. Y yo les recomiendo que siempre estén al tanto con eso, ¿no? Es lo recomendable. Porque si no, te comienzas a olvidar todo lo que has llevado, ¿no?, en tus aulas universitarias. ¿Correcto? Ya, eso hay que tenerlo presente. Ahora, lo que es en residencia, nosotros sabemos claramente, en una obra, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos mucho lo que es obras privadas, ¿no?, y obras públicas, ¿no? Ambos sabemos eso, ¿no?, obras privadas y obras públicas. El residente, ya muchos han escuchado, ¿no?, y sabemos claramente que es la persona que prácticamente vive en la obra, ¿no? Ahí está, prácticamente esa es su casa, ¿no? Y la pregunta, ¿y el supervisor? Dirán algunos por allí, él es supervisor, va a ir de vez en cuando, ¿no? Por allí alguno pensará. O como la mayoría ven, ¿no? A veces así están haciendo pequeñas construcciones y dicen claramente, el supervisor va 2 veces por semana, un fin.
¿correcto? Pero en sí, quiero que lo tengan bien claro y presente, en las obras públicas, que son las de mayor peso, porque las obras privadas se manejan de algo distinto, las públicas son más exigentes, y allí el supervisor tiene que estar perenne, igual que el residente, los dos están juntos, ¿correcto? Prácticamente los dos viven juntos en la obra. El supervisor día a día fiscaliza lo que hace el contratista a través de su residente, ¿correcto? Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Yo me voy a buscar más ahorita lo que es en la obra pública, porque eso es más exigente, ¿correcto? De alumnos. Entonces, vamos a ver, el primer concepto, el residente de obra. Es el residente de obra, el artículo 154. Por si acaso, alumnos, deben tener todos, ¿no? El reglamento, ¿no? Que se llama Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Ese es nuestro manual para ser tanto residente como supervisor. Ambos deben tener el mismo conocimiento. ¿Correcto? Entonces, veamos. ¿Qué es el residente de obra? Según el artículo 154, como les digo, de la Ley de Contrataciones, ¿no? Les recomiendo que se consigan esa ley, ¿no? La última, la que está vigente, porque siempre hay modificaciones. ¿Correcto? ¿Qué dice del residente de obra? La presencia permanente, miren, presencia permanente y directa. ¿Qué más? Debe estar colegiado, habilitado y especializado, ¿correcto? Y está designado ¿por quién? Por el contratista, ¿correcto? Pero ¿quién da la conformidad? La entidad que lo contrata, ¿correcto? Por ejemplo, un hospital va a ser ejecutado por un contratista, entonces el residente tiene que estar aprobado por la entidad, ¿no? Digamos que la entidad podría ser el sector salud, correcto, entonces ellos dan la aprobación. Muy bien, entonces, veamos. En el residente de obra, ¿qué debe ser? Un profesional colegiado, puede ser ingeniero o arquitecto, ¿no? Según corresponda la naturaleza de los trabajos. Un ingeniero, digamos, en estructuras, correcto, un ingeniero es hábil, ¿no? Conoce lo suyo. Y digamos que cuando estás trabajando ya los acabados, ¿no? Aquí puedes colocar a un arquitecto, ¿correcto? Depende del tipo de obra que es. Si es una obra netamente de puros acabados, colocas un arquitecto. Si es algo netamente de ingeniería civil, lo que es estructuras, puede ser también irrigaciones, canales, obras hidráulicas, tiene que ser un ingeniero. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cuál es la experiencia que te piden mínima para que seas residente de obra? 2 años. Quiere decir que si tú eres supervisor de obra, como supervisor de obra, tú tienes que, ¿no?, exigir que ese residente debe tener mayor de 2 años, ¿no? Supuestamente sí lo tiene porque ya fue aprobada por la entidad. Eso ya lo sabemos. ¿Qué más tenemos? Las calificaciones y experiencias adicionales, bases, ¿no?, que debe cumplir el residente. O sea, siempre tienes mayor experiencia, 3, 4 años, ¿correcto? De acuerdo al tipo de la obra que ha hecho, esa experiencia vale mucho, ¿correcto? También, ¿qué tenemos? Tenemos que representa a quién, al contratista para los efectos ordinarios, para que se desarrolle la obra. El residente, ¿a quién representa? Al contratista, ¿correcto? Pero el contratista no está facultado para modificar el contrato. El contrato es inamovible, ¿correcto? Una vez que el contrato está firmado, no, es inamovible y no se puede modificar. Ahora, aquí hay un tema también muy, muy importante. A veces muchas obras, le digo por experiencia, ¿qué sucede? Ganan la obra, correcto, y al residente no lo tienen también completo, no lo tienen completo, lo tienen 3, 4 días, lo hacen subir, ¿no? Ya sea en una provincia, en la sierra, en la selva, cada 2 o 3 días está subiendo y luego deja a su asistente, ¿correcto? Para que el asistente sí está perenne todos los días trabajando. Y el supervisor, correcto,
tiene que exigir que este residente esté perenne todos los días, correcto. Eso deben tenerlo ustedes presente, correcto. Les digo por experiencia, cuando yo era muchacho desconocía un poco estos temas, el contratista no me contrataba y me decía, ¿sabes qué? No te puedo pagar lo que tú me pides, te voy a pagar menos. Decían, te voy a pagar menos, pero solamente sube 3 días a la semana. Y ahí yo tengo un asistente que te va a reemplazar. Como yo recién estaba iniciando ya en lo que era obras, pero digo hace más de 10 años, correcto, entonces normal yo subía, pero luego me di cuenta que no debía ser así, ¿no? Leyendo el reglamento, correcto, ¿qué dice? El residente debe estar perenne, ¿no? Al igual que el supervisor. Y eso es lo que siempre hay que tenerlo presente, ¿correcto? ¿Y por qué les digo? Muy sencillo. Les voy a contar un poco de la experiencia que tuve, ¿no? Mis primeras obras. Haciendo alusión a esta primera obra, les digo, cuando yo estaba haciendo una obra de agua y desagüe, como les dije, no quisieron bajarme el sueldo, yo en mi ignorancia les dije a ellos claramente, ya, entonces voy menos días, en esa ignorancia que tuve en ese tiempo. Bueno, y así la obra se terminó, yo sabía que estaba mal, ¿no? Pero aún así la obra se terminó, y el problema vino cuando hubo la entrega de la obra. Cuando hubo la entrega de la obra se forma una comisión, y ahí tiene que estar el residente, ¿no? Caminando con ellos, viendo toda la infraestructura, ¿no? Y la comisión siempre pregunta, y ya se imaginarán ustedes, ¿no? Como residentes, que te pregunten algo que tú sabes en tu cabeza que ese día no estuviste en ese vaciado, que no subiste, ¿qué le vas a contestar? Te vas a quedar medio, como dice, medio lelo, ¿no? No sabes qué contestar porque no estuviste ese día, correcto. Y esa es una experiencia bochornosa, ¿no? Porque la comisión se da cuenta que no has estado presente, ¿correcto? ¿Y qué sucedió? Como yo no podía responder algunas preguntas, ya comenzaban a preguntarle a quién, a la supervisión. Escuchen, alumnos, al final el comité, como vieron conmigo que no podía contestar algunas preguntas, ya sospechaban que yo no iba presente. Yo estaba presente todos los días. Entonces, ¿qué dijeron? Me dijeron a mí claramente, ya, contigo no vamos a hablar, vamos a hablar con el supervisor. Escuchen, alumnos. De frente dijeron así, vamos a hablar con el supervisor. Y al supervisor le preguntaban todito, como si fuera el residente. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué quiere decir? Que el supervisor tenía que estar todos los días. Correcto. ¿Por qué? Porque el supervisor ve los intereses de quién? De la entidad. Yo ya estaba mal, había quedado mal y no me preguntaban. Fue algo muy bochornoso para mí, les digo la gran verdad. Correcto. Y, y les transmito esto para que ustedes tengan esa experiencia, ¿no? No acepten un trabajo de un contratista, tanto como residente o supervisor, ¿no? Que sea días parciales. No, no lo hagan eso, alumnos. En el sector público es muy delicado, ¿correcto? Porque en el recorrido te preguntan un montón de cosas que solo tú lo vas a saber. ¿Cuándo? Cuando prácticamente estés todos los días en la obra. Y bueno, les comento a este supervisor, le comenzaron a preguntar un montón de cosas, ¿no? Yo escuchaba. Y también me di con la sorpresa de que el supervisor no contestaba a todas las preguntas. No contestaba a todas las preguntas. Bueno, ya posteriormente me di cuenta también que el supervisor a veces no subía. ¿Correcto? Correcto. Y como no subía, no contestaba algunas preguntas. Y el supervisor también quedó mal. ¿No? Quedó mal el supervisor. ¿Correcto? Y como les digo, fue una experiencia no grata para mí y me imagino peor para el supervisor porque él representa la entidad. Correcto. Por eso esto es muy, muy importante. Y alumnos siempre deben estar perennes, tanto en supervisión como en residencia. Correcto. Eso debe estar claro. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar de las funciones específicas, ¿no? Lo que hay en una obra, tanto en la residencia como en la supervisión. Miren, vamos a ver lo que es el control técnico, ¿no? En una obra, el control técnico.
¿Qué es el control técnico cuando estás en una obra, ¿no? Tanto para el residente como para el supervisor? ¿Qué hacen? Verificas el estricto cumplimiento del proyecto en lo que se refiere a qué? A los planos y a las especificaciones técnicas que lo vamos a ver más adelante, ¿correcto? Tú debes hacer como supervisor, en este caso, que se respeten los planos tal como están, ¿correcto? Eso debes hacerlo tú. El residente, también como profesional que es, también debe hacer lo mismo, ¿correcto? ¿Qué más? Debes realizar un control topográfico de los trabajos que se ejecutan, ¿correcto? Cuando empiezas una obra, ¿qué es lo primero que tienes que verificar? La topografía. ¿Y alumnos? Eso está bien claro. Yo les recomiendo siempre no descuiden la topografía, porque a veces el topógrafo se equivocó algo, ¿y qué pasa en la obra? Al topógrafo, normal, lo botan, porque es un técnico, pero uno como supervisor o residente queda muy mal, correcto. Por eso siempre sepan lo que es topografía, al menos a nivel básico. No les pido que manejen estación total, no que manejen su civil, pero al menos aprendan a manejar su nivel topográfico, correcto, y manejar ¿no? un teodolito simple en todo caso. Muy bien, entonces, esto es muy importante. ¿Qué más? También hay que realizar el control en campo como en laboratorio que sean necesarios, ¿correcto? Para acreditar qué cosa, la buena calidad de los materiales, ¿correcto? ¿Dónde intervienen estos materiales? En los trabajos, ¿correcto? ¿Ya? Y todo esto debe cumplir ciertas normas técnicas. Por ejemplo, en una obra, como la mayoría ya saben, ¿correcto? Hacen vaciado de concreto, ¿no? Hacen vaciado de concreto. Entonces, ¿qué haces? Vas a comprar materiales, ¿correcto? Pero ¿qué es lo primero que debes hacer cuando vas a vaciar concreto? Ah, correcto. ¿Qué es lo primero? Como supervisor, en tu caso, tienes que exigir al residente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Exigirle, en este caso primero, su diseño de mezcla, ¿no? Digamos un ejemplo para el concreto. Llega el contratista, va a comenzar a trabajar, ¿no? Y lo primero que él tiene que hacerte llegar, en lo que es referente a concreto, a vaciado, es su diseño de mezcla. Este diseño de mezcla lo hacen varias instituciones, universidades, ¿no? Te hacen un diseño de mezcla. Y recién con ese diseño de mezcla, ya ellos pueden agarrar y comenzar a hacer los vaciados previa autorización del supervisor, ¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, cuando ellos hacen el diseño de mezcla, como vamos a ver también más adelante, correcto, ahí te dice claramente los agregados, de qué cantera vienen, correcto, de qué tamaño es y en qué dosificación, en qué cantidad, ¿no? Se tiene que hacer la mezcla. Claro, me refiero a los concretos hechos en obra, porque muy aparte tú también lo puedes hacer premezclado, ¿no? Con otras empresas, pero si lo vas a hacer en obra, siempre debes exigir como supervisor tu diseño de mezcla, ¿correcto? Y en cada obra pides tu diseño de mezcla como supervisor. Muy bien. Como dice aquí claramente, presentar al supervisor para su aprobación, ¿no? Los diseños de mezclas del concreto. Aquí está. ¿Recuerdan cuando llevaron el curso de concreto? El diseño, ¿no? Se diseña de acuerdo al slam, ¿no? Hay slam de 4, slam de 6, de acuerdo a eso se diseña, ¿correcto? Ya que hablamos del slam, ¿correcto? Por ejemplo, uno tiene que saber, ¿no? Cuando tu estructura de concreto, digamos, por ejemplo, una placa, ¿no? Una placa de 15 centímetros, ¿correcto? Para evitar que se hagan cangrejeras, ¿qué hace, no? Ah, yo digo a mi mezcla le meto un mayor slam, ¿no? Mando mi diseño de mezcla con slam 6 pulgadas, por ejemplo. ¿Correcto? Eso es lo que yo hago netamente. ¿Para qué? Para evitar cangrejeras, ¿no? Y ya, por eso ya queda criterio de la experiencia, ¿no? Del ingeniero, ¿correcto? Muy bien, continuamos. ¿Qué más? Tenemos que saber, tanto el supervisor como al residente. ¿Qué más debemos saber? Debemos contar
con el equipo mínimo necesario para realizar, ¿qué cosa? Las pruebas de control de calidad en los diferentes trabajos, ¿correcto? Hay que tener los equipos, ¿no? Las pruebas necesarias para hacer control de calidad, tanto para el agregado, para el concreto, para todo eso, hay que tener los equipos mínimos necesarios, ¿correcto? Eso hay que exigir como supervisor. ¿Qué más? Hay que saber los planos ASBIL o postconstrucción. ¿Qué son planos ASBIL? Son prácticamente los planos ya terminados, cuando ya la obra se terminó, tú tienes que presentar todos tus planos. A eso le llamamos ASBIL, ¿correcto? Ahí lo vemos claramente. Eso hay que tenerlo. ¿Qué más? Se realizan trabajos de obra en conformidad ¿con quién? Con el expediente técnico. Todos los trabajos que haces en la obra es referente con el expediente técnico, que también vamos a ver más adelante, ¿correcto? Utilizas todos los materiales que requiere, ¿correcto? Y empleando ¿qué cosa? Procedimientos adecuados, ¿correcto? Y también vas a realizar tus pruebas, ¿correcto? Para ver tu control de calidad, ¿correcto? En todas tus partidas que vas a hacer. Muy bien. También, ¿qué tenemos? Verifica si las especificaciones técnicas y planos están de acuerdo a la realidad. Y en caso de presentarse alguna incompatibilidad, presentar la consulta al supervisor, en este caso por el residente, ¿no? Te hace la consulta. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Tú eres supervisor, ¿no? Y el contratista, mediante el cuaderno de obra, ¿no? Te solicita, ¿no? Una consulta, ¿no? Mira acá, y tú como supervisor vas a ver esa consulta y a quién le vas a derivar, al proyectista. Tú no puedes modificar, ¿no? el diseño, el proyecto hecho por otro especialista. Tú así nomás fácilmente no lo puedes modificar. ¿Tú qué haces? Tú lo derivas, ¿no? Al especialista, al que ha hecho el proyecto, para que absuelva esa consulta de quién, del residente, ¿correcto? Por dar un ejemplo, digamos que el contratista a través de su residente quiere cambiar la columna o piensa que la columna está mal, que hay demasiado acero, hay poco acero y lo quiere cambiar, ¿correcto? Entonces, tú no vas a dar el visto bueno automáticamente. Lo que vas a hacer es derivar, en todo caso, ¿no? Al proyectista para que, ¿no? Se pronuncie y diga de verdad si esta estructura está bien o está mal hecha. Generalmente, a veces los contratistas a través de su residente, también por experiencia que ellos ya tienen, ¿no? Haciendo un montón de ese tipo de obras, agarra y dicen, no, acá esta columna es muy delgada, no, parece que va a fallar, dicen ellos. Entonces comienzan a hacer la pregunta, ¿no? Vía cuaderno de obra, ¿correcto? Hacen la pregunta. Entonces ahí tú como supervisor lo vas a derivar, ¿no? Al especialista, al proyectista. Eso hay que tenerlo presente. ¿Qué más? Perdón. El cuaderno de obra, ¿no? El cuaderno de obra es un documento, ¿correcto? ¿No? Que siempre tiene que estar en obra, ya algunos ya lo habrán visto, donde tú tienes que anotar todas las incidencias que ocurren en la obra durante todo el tiempo que has estado en obra, ¿correcto? Ahí está, ahí vas a anotar tus incidencias, tanto el residente como el supervisor, ¿correcto? Ahí anotas todo. Recuerda que estás en el sector público y debes ser muy cuidadoso al llenar tu cuaderno de obra, ¿no? Y otro tema es que el cuaderno de obra siempre debe estar en la misma obra, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. El cuaderno de obra no puede estar en la casa del contratista, no puede estar en la entidad, no, no, no. El cuaderno de obra siempre está en la misma obra, por eso lo llaman así. Pero a veces le digo a alumnos por tema de confianzas, a veces uno como residente está trabajando, tiene cuaderno de obra, el supervisor ya un poco por el grado de confianza, te dice al residente, me llevo el cuaderno de obra ahora en la noche para llenarlo allí en mi cuarto y mañana te lo traigo. Y el residente accede, ¿no? Porque ya hay cierta confianza entre ambos. Pero en sí, el cuaderno debe estar en la obra. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren, tenemos que controlar permanentemente el avance de la ejecución de la obra, ¿no? Eso es lo que debemos controlar. ¿Correcto? El avance de la ejecución de la obra. ¿Mediante quién? Mediante la programación y el calendario
valorizado, ¿correcto? ¿Qué dice aquí también? Cuando la obra se encuentra con un atraso importante, se procederá, miren, con el supervisor, ¿a qué cosa? A reprogramar, ¿correcto? Tienes que reprogramar. Tú como supervisor, tú sabes que toda obra tiene un cronograma, ¿no? Tiene un cronograma de tiempo, digamos que sea un ejemplo 6 meses, ¿correcto? Tiene un ejemplo, digamos, de 6 meses, y cuando estás valorizando el tercer mes, supuestamente solamente llega a un 80%, ¿correcto? Entonces ya hay un aviso, se está atrasando. Eso lo vamos a ver más adelante, ahí también tengo unas diapositivas, ¿correcto? Muy bien, pero para que tengan una idea más clara, ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? Ustedes, alumnos, se acordarán de la famosa curva S, ¿no? En toda programación, ¿no? Que se ve aquí la curva S. ¿Recuerden? ¿No? Supuestamente acá tenemos, ¿no? Los montos, correcto, el tiempo, ¿no? Cada mes, digamos, recuerden, correcto. Y aquí están los montos acumulados, correcto. Muy bien. Entonces, aquí está tu programación claramente, correcto, ¿no? Cómo debes avanzar tu obra, ¿no? Cómo debes avanzar. Pero, cuando tú comienzas a trabajar como residente y estás como supervisor también, al mes, tú puedes ir por acá. Estás por debajo, mira, estás por debajo. Ah, estoy atrasado, dicen. El siguiente mes le dices tú al contratista, oye, mira, el primer mes estás por debajo, ¿no? De lo programado. Entonces le dices, pero tienes que acelerar porque te vas a atrasar. Y el siguiente mes el contratista valoriza y digamos que ya está por aquí, ya como que se nivela, ¿no? Se nivela con lo programado. No habría ningún problema. Viene el siguiente mes, digamos, y otra vez vuelve a bajar. Pero si vuelve a bajar un rango demasiado alto, usted como supervisor, ¿qué le vas a hacer? Le tienes que exigir, ¿no? Le tienes que exigir, correcto, de que presente un cronograma ya acelerado, ¿no? Para que recupere esto de acá, porque al final esto, ¿qué debe hacer? Debe llegar al plazo, ¿no? Del contrato, ¿correcto? Eso como supervisor le tienes que exigir, por eso que siempre tienes que ver tu curva S, ¿correcto? Ya, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Por eso vamos mucho con el cronograma, ¿no? El avance de obra. Muy bien, entonces continuamos. A ver, disculpen, ¿qué está pasando algo? A ver, ya, ahora sí. Muy bien, ahora vamos a ver las medidas de seguridad. Muy bien, en control de las medidas de seguridad, como supervisor y como residente, ¿no? Porque al final ambos están trabajando a la mano, a la par. En caso de residente, miren, ¿qué va a hacer residente? Te va a buscar y va a coordinar contigo, ¿no? Contigo como supervisor va a coordinar. ¿Para qué? Para que adopte las medidas más adecuadas y garantice qué cosa? La seguridad de la obra, ¿no? O sea, el contratista siempre va a coordinar contigo como supervisor por el tema de seguridad. Ya te imaginas que estás en una obra y se te muere un trabajador, ¿no? ¿Correcto? Ese es muy, muy caótico, ¿no? Hay que evitar eso porque la ley es bien severa, ¿no? En lo que es medidas de seguridad, ¿correcto? Entonces, muchas de las obras públicas ya tienen sus ingenieros de seguridad, ¿no? Que están trabajando con ellos. Está el residente y está el ingeniero de seguridad, ¿no? También trabajando, ¿correcto? Entonces, como supervisor, el contratista va a coordinar contigo, ¿correcto? Para ver todos estos temas y evitar qué cosa, las ocurrencias de accidentes. Va a evitar esto, la ocurrencia de accidentes, tanto de su personal como de terceros, ¿correcto? Siempre tiene que ver eso, ¿no? Entonces, en la medida de seguridad, siempre debes exigir a alguien de seguridad que esté en la obra, ¿no? ¿Correcto? Que vaya, ¿no? Viendo todos los frentes de trabajo, ¿correcto? ¿No? Y fiscaliza al trabajador, porque le digo, muchas veces el trabajador, por más que le das tú los implementos de seguridad,
a veces no se coloca porque dicen en su ignorancia, no es por ofenderlos, pero en su ignorancia dicen, no, esto no puedo, así no puedo trabajar y se lo quitan. Además, si ya voy a morir y estoy pedido, igual dicen. Y he chocado con trabajadores así, ¿no? Estaba, y al final se lo quitaban, ¿no? No lo usaban. Por eso es que siempre es bueno que esté uno de seguridad, porque él lleva sus protocolos, correcto, ¿no? De todos los trabajos que se van a realizar en la obra, ¿no? Siempre debes tener, ¿no?, tu ingeniero de seguridad. Eso lo debes tener presente. ¿Correcto? Muy bien. Ahora el control económico. ¿Correcto? Ahí. El control económico, ¿qué quiere decir? El mismo nombre lo dicen. Vas a ver, veo acá, me dicen cómo está el audio con ustedes. Bueno, a ver, ¿el audio está bien? Confírmeme, si el audio está conforme, a ver, ¿me pueden mandar un mensaje? A ver si puede ser tema de la red. A ver, confirmen si el audio están escuchando claramente. Manden un mensaje. Muy bien, correcto. Estamos, si se escucha bien, dice. Seguimos avanzando. Muy bien, el control económico. Ya. Entonces, el mismo nombre lo dice, de economía. ¿Qué dice? Cuando avanzas la obra, ¿de acuerdo a quién? A tu cronograma de ejecución, ¿correcto? Como lo vamos a ver más adelante en los cronogramas, ¿no? Por cada mes tú tienes que avanzar, ¿no?, cierto porcentaje de la obra. Y entonces, cuando tú haces tu famosa curva S, que yo les dije hace poco, con eso también tú haces tu control económico de tu obra, ¿no? La famosa curva S. ¿Correcto? Ya. Después, ¿qué dice? Prepara mensualmente las valorizaciones del avance de obra. Ahí les he colgado, ¿verdad?, un montón de diapositivas, valorizaciones, contrato de obra, liquidaciones. Esperemos que todo esto lo podamos hacer ahora, ¿no? Voy a tratar de hacerlo, porque sí, como supervisor tienes que ver todo ese proceso, ¿no? Tienes que saber todo ese proceso. No solamente se acabó la obra y terminó, no, todavía te queda, ¿no?, la liquidación de la obra, ¿no?, la entrega de la obra, ¿no? Todos esos temas. Por eso que yo le he colgado a ustedes ahí en las diapositivas, ¿no?, varias, para que vean todo. Bueno, esperemos alcanzar todo. En todo caso, ya les recomendaría que ustedes vayan aprendiendo también por su lado, porque tienes que saber todo eso, ¿no?, lo que es netamente para supervisar obras. Ya, lo debes saber todo. Es lo que les recomiendo. Muy bien. Entonces dice aquí claramente, ¿qué es valorización?, ¿no? Nos dicen, ¿qué es valorización? Cuando tú haces una obra, correcto, cuando haces una obra, cada mes, digamos que lo vas a hacer en 5 meses. El primer mes, digamos, vas a gastarte 100.000 soles, ¿no? Digamos, ahí está, ¿no? El segundo mes te tienes que gastar, digamos, no sé, 300.000, ¿no? El tercer mes te tienes que gastar 500.000, digamos, ¿no? Un ejemplo, ¿correcto? Ahí está. El cuarto mes te gastas 200.000, correcto, ahí estamos. Y el quinto mes te gastas 100.000, digamos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tienes tus montos. Quiere decir, en el primer mes que tú valorizas de todo lo que has hecho, digamos un ejemplo, estás haciendo, digamos, un hospital. El primer mes solamente te has llenado zapatas, has excavado las zanjas, ¿correcto? Entonces, todo ese trabajo que ya ha sido programado para un mes debe llegar a ¿cuánto? Digamos a 100.000 soles, ¿no? Pero cuando tú valorizas, no llegas a 100.000, llegarás a 80.000, puede ser, o también puedes pasar, ¿no? Puedes llegar también a 120.000, ¿no? ¿Correcto? Entonces, así tú vas a ir controlando cómo vas avanzando tu obra, ¿no? Es tu control económico, ¿correcto? Eso es lo que debes tener presente. Por eso siempre pides, ¿no?, tu cronograma, ¿no?, valorizado de la obra. Eso también está en el expediente. ¿Qué más nos dice?
las amortizaciones por adelanto directo. ¿Qué sucede? A veces muchas obras, de acuerdo también a las bases, correcto, de acuerdo a las bases, dan un adelanto, ¿no? ¿No? Un adelanto directo y un adelanto de materiales, ¿no? Dan para que el contratista pueda comenzar la obra, correcto, y según la ley, este adelanto, para que ustedes lo sepan, no puede exceder el 30%, correcto, no puede exceder el 30%. Entonces, digamos que la entidad, digamos, por ejemplo, como un hospital, el sector salud, le da al contratista que ha ganado, le da un adelanto del 30%. Entonces, para que él compre los materiales, ¿no? Y pueda comenzar a hacer los trabajos. Ahora, ¿qué sucede? Viene el primer mes, pasó el primer mes, ¿y qué se hace? La valorización. ¿Qué es esto? Es un pago a cuenta, como se dice, ¿no? De lo que es el contrato. Hace el primer mes, hace la valorización, digamos, ¿correcto? Y por ejemplo, un ejemplo, digamos, que agarras y el primer mes, ¿correcto? Valorizas 100.000, digamos, ¿correcto? Ahí está, valorizas eso, pero ya le tienes que ir amortizando. Le tienes que amortizar, ¿qué cosa? El 30% de esto, ¿correcto? El 30% le vas a tener que amortizar. Ya no le vas a dar 100.000. ¿Cuánto le vas a dar? La diferencia, ¿correcto? Le vas a dar la diferencia. Entonces, cada mes que tú valorices, tienes que ir amortizando, ¿correcto? ¿No? Ese adelanto que le has dado, ¿no? Eso debes tenerlo presente, ¿correcto? Todos los meses se le amortiza. Ya, hay que tenerlo presente. Ahora, continuamos. Muy bien. Ahora, una vez sustentado y aprobado, a ver un momento, ya. Una vez sustentado y aprobado, de realizar ¿qué cosa? Obras adicionales y complementarias. ¿Qué quiere decir esto? A veces tú tienes un plano y estás ejecutando la obra, correcto, pero por ahí salen adicionales. Como supervisor, vas a estar en la obra mirando todos los días y te vas a dar cuenta que pueden salir adicionales y el residente, el contratista te lo va a solicitar, ¿no? Mira, sabes que hay adicionales o hay trabajos complementarios que hay que hacerlo para poder terminar ¿no? el proyecto, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. Entonces, para que hagan esas obras adicionales, se tiene que sustentar, ¿no? Tú tienes que sustentar eso, ¿correcto? Pero como les digo, estas obras tienen que sustentar de tal forma que digan que sí, para hacer para terminar el proyecto, para ejecutar el proyecto, debemos hacer esta obra adicional que en el plano no se consideró, ¿correcto? Entonces son adicionales. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente. Siempre va a haber adicionales, pero como vamos a ver más adelante, en los adicionales tampoco no puedes sacar un adicional con un monto exorbitante. No, no, hay topes. ¿Ya? Hay topes de adicionales. ¿No? Máximo 10, 15% de acuerdo a las bases, correcto, te dan el adicional. No puedes excederte. Si te excedes y quieres pedir un adicional que excede, según las bases, como vamos a ver más adelante, ya entra la Contraloría, ¿no? La famosa Contraloría que, como se dicen, todos tiemblan. Le digo por experiencia, en las obras, siempre dicen, mira, sale un adicional. Ya, dicen, ahí está. Cuando se saca el monto de ese adicional, y a veces pasa el 15%, y ya se reúne la entidad, se reúne el contratista. Ahí, como dice, ya todos prácticamente están confabulando. Mira, este adicional va a costarme más del 15%, y va a entrar la Contraloría. Cuando se dice eso, ya todo el mundo ya está complejado, ya comienza, no puede entrar, como si tuvieran algo en su conciencia, correcto, y tratan de evitar de que la Contraloría ingrese, correcto, y entonces, ¿qué hacen? A veces hablan con el contratista, para, oye, ¿sabes qué? Darnos una mano, nosotros te vamos a ayudar más adelante con el factor tiempo,
Y a veces entre ellos confabulan y dicen ya, cuando el monto se puede manejar, hacen que llegue menor, ¿no?, al 15%, ¿correcto? Entonces, ¿para qué? Para evitar que la Contraloría ingrese. ¿No? Siempre hay ese, como dice, ese complejo, ¿no? Que ellos dicen, no, viene Contraloría y va a revisar todito. Y es lógico, es la Contraloría, te va a revisar todo. Entonces muchos dicen, no, no quieren hacer eso, ¿no? Evitan eso, evitan que los adicionales superen ese monto. Esto lo van a ver ustedes más adelante cuando estén trabajando en las obras como supervisor o tal vez como residente para el contratista. ¿Correcto? Así que tenerlo presente. El famoso control económico. Ah, y por ejemplo, cuando tú terminas tu obra, ¿no?, el control económico todavía no termina. Porque recuerda que tienes que al final haber una liquidación de la obra. Por eso que el control todavía continúa. Muy bien, continuamos. A ver. El control administrativo. Miren, alumnos, hay que ver un control administrativo, lo que hay en obra. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, los problemas de planificación, cuando no has planificado bien. La principal preocupación del ingeniero residente, que actúa como gerente en la obra, porque tú como supervisor lo vas a ver, ellos, ¿qué tiene que hacer residente? Garantizar que las fechas estipuladas en la planificación de la obra se cumplan según lo previsto, ¿no? Y tú también lo vas a ver porque tú también tienes el cronograma, como supervisor también lo tienes, ¿correcto? Entonces, tienes que ver de que se cumplan las fechas. Pero siempre en toda obra, les digo, es inevitable que se presente, ¿qué cosa? Retrasos. Siempre va a haber retrasos. A veces el personal no viene, se fueron de fiesta el sábado, no vinieron hasta el martes. A veces estás trabajando en provincia, hay fiestas patronales y se van y se desaparecen por 2, 3 días. Te lo digo por experiencia, ¿no? Entonces son situaciones imprevistas, ¿correcto? También a veces el clima, ¿correcto? A veces en el mercado colapsa la falta de materiales, ¿no? También se originan esos temas en el control de planificación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Correcto, uno tiene que estar viendo. ¿Qué más tenemos? Hay también problemas de gerencia del personal, ¿no? La gerencia del personal. Como les dije, ¿no, alumnos? El residente en sí, ¿qué cosa es? A ver, un momento. Me dice, correcto, una pregunta, si le adelanto directo. Claro, en el reglamento de contrataciones sí te dan el adelanto. Ya, Hernán Soto, sí te dan el adelanto directo, pero también de acuerdo a las bases. A veces cuando preparan las bases, a veces no lo ponen. Por darles un ejemplo, cuando hice una obra de saneamiento en Satipo, la obra era de 8 millones, a pesar que era una obra estatal y tenía, se podía pedir adelanto porque la base te lo dan y tú lo sustentas, correcto, pero en la base del contrato, el contratista, correcto, no pidió adelanto, no lo pidió, correcto, no lo pidió. Entonces, pero las bases sí te piden, correcto, te piden que tú puedes pedir tu adelanto directo, correcto, sustentado. La ley de contratación del Estado sí te lo da. Ya, Hernán, así que no hay ningún problema. Muy bien, entonces continuamos. Problema de gerencia del personal. Aquí aparece la combinación de dos subproblemas. Aquí aparecen dos. Por un lado, ¿quiénes? Los asociados a la organización. ¿Correcto? Lo que están prácticamente relacionados con quiénes, con la distribución de quién, del personal, ¿correcto? Ahí están. A veces también hay problemas de gerencia, entre los trabajadores no se llevan bien, ocurren problemas, ¿no?, que afectan a la obra, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no?, que afectan a la obra, ¿correcto? Entonces siempre los trabajadores deben llevar un clima laboral alegre para todos, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. A veces entre los trabajadores hay problemas y eso afecta el rendimiento, ¿correcto? Ya, entonces también a veces, ¿qué sucede? También sucede que
tú contratas un personal que estás en provincia trabajando, correcto, contratas al personal, necesitas albañiles, dice. Y por ahí te dice, yo soy albañil. Bueno, dice, ya, tú lo tomas. Y cuando vas en obra, te das cuenta de que recién está aprendiendo, ¿no? Recién está aprendiendo, y tú te jalas los pelos y dices, ahora, ¿qué hago? No tengo otro albañil. Voy a tener que tomarlo por el momento porque no tengo personal, ¿no? Entonces, también eso también, ¿qué te afecta? Te afecta también al control administrativo, ¿no? Porque tu partida se va a retrasar, ¿correcto? Entonces tu rendimiento se retrasa, ¿no? Y perjudica, ¿qué cosa? La ejecución del trabajo, ¿correcto? Por ejemplo, también cuando yo he trabajado en centrales hidroeléctricas, yo he hecho varias centrales hidroeléctricas, hay alumnos, también les cuento, no querían ir a trabajar. Las centrales hidroeléctricas están en la parte alta, no están en la ciudad. Algunos están en los pueblos cerca, pero otros están como a 2 kilómetros, ¿no?, del pueblo. Y cuando tú buscabas personal ahí de la zona, no querían. O iban 2 días y se iban. Correcto. Entonces, ¿cuál era lo ideal? Llevarte gente, ¿no?, de la ciudad, correcto, gente que sí quiera trabajar. Si eres de Lima, te llevas gente de Lima. Si eres de Arequipa, te llevas gente de Arequipa. Pero le digo por experiencia, la gente del pueblo, no cuentes mucho, porque como son del pueblo, tienen sus chacras, todo eso, y en cualquier momento te dejan, y ahí te dejan colgado. Y lo más recomendable es que lleves, ¿no?, tu personal de confianza, ¿no?, de la ciudad. Es lo que les recomiendo. Muy bien, continuamos. También, ¿qué se ve? Los problemas legales, ¿no? Correcto, siempre va a haber problemas legales. En este caso, el residente va a tener que lidiar, ¿no?, en cierta medida, ¿no?, con estos problemas legales, ¿correcto? Con el aspecto laboral, ¿no? A veces los trabajadores tienen problemas legales, ¿correcto? Entonces, el residente tiene que estar al tanto, ¿correcto? Entonces, a veces también, les digo, el contratista, por la finalidad de querer maximizar sus beneficios, comienza, como les digo, a no darle todo lo que le corresponde al trabajador, ¿no? Entonces ellos comienzan a hacer la demanda, ¿correcto? Y por ahí te llegan también problemas legales. Por eso aquí siempre es bueno como les digo, ¿no?, que estés al tanto, bueno, y siempre la empresa contratista, por su lado, tener su abogado para estar, ¿no?, de forma cuidadosa, ¿correcto? Pero los problemas legales siempre va a haber, no solamente en la misma obra, puede ser fuera de la obra. Digamos un ejemplo, estás haciendo una obra en un terreno grande, digamos un saneamiento, ¿no? Digamos un ejemplo, a ver, también digo una experiencia que me pasó. Estamos haciendo una obra de saneamiento en 5 ciudades, en 5 comunidades nativas, digamos, ¿no? Era 1, 2, 3, eran en 5 comunidades. Estaba haciendo yo obras de saneamiento, de agua y desagüe. Y en esta obra de saneamiento había que colocar un reservorio, ¿no? Un reservorio para, ¿no?, para estos de aquí, ¿no?, para que alimente a estas comunidades. Hasta allí todo bien, mire, hasta ahí todo bien, porque en el expediente lo decía claramente, reservorio que está ubicado, todo allí, ¿no? Ahí estaba en el expediente. Pero cuando se ejecutó la obra, cuando yo fui al lugar donde iba a estar el reservorio, resultaba que este reservorio estaba ubicado en un terreno que tenía dueño. Aunque no lo crean, era así. Y yo dije, pero ¿cómo? Si está en el expediente, ¿cómo es posible que se les haya pasado, ¿no?, a los que hicieron el expediente? Pero desgraciadamente se les pasó. Y este señor que tenía su terreno acá, ya te imaginas, cuando yo comencé a excavar, como estos son nativos de la zona, vinieron con su familia, y le digo la verdad, vinieron con escopeta. Con escopeta vinieron, lo sacaron y ahí se pararon. Este es nuestro terreno y nadie nos saca. Nosotros le explicamos, ¿no?, de forma diplomática, que esto estaba en el proyecto, o sea que nadie le está quitando nada a ellos, correcto, esto está en el proyecto, así ha sido aprobado, si hay un error, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Iríamos a la vía legal, correcto. Entonces, ahí es donde les pregunto, ¿quién se perjudica acá? Bueno, por un lado, los propietarios del terreno, de la zona, se perjudican.
Pero ¿quién se perjudica también acá? Le digo por experiencia, es el contratista. ¿Por qué? Porque ya no puede seguir avanzando, correcto, puede ir avanzando estos frentes, pero si no resuelve a tiempo este problema, ¿qué va a suceder? Su ruta crítica se puede afectar, ¿no? Y no puede entregar en el plazo indicado. Entonces, ahí donde vas a la vía legal y comienzas a sanear esta cosa, ¿correcto? Tienes que sanear. Y a veces, ya, ¿qué sucede con la gente que tienen el terreno? Si ellos ven que el terreno no es muy importante para ellos, ya también sacan provecho y te lo venden. Ya, ¿sabes qué? Te lo voy a vender, dice. Y ya entonces también ya te aplican la ley porque sabe que lo necesitas y lo tienes que pagar, ¿no? En mi caso recuerdo que lo pagó el contratista lo pagó porque la entidad no lo quería hacer, ¿correcto? La contratista pagó este pedazo de terreno, que era más o menos, a ver, de 50 metros cuadrados, ¿no? Claro que el terreno en ese lugar no es como en Lima que cuesta carísimo, no, pero igual lo pagó. Muy bien, entonces como le digo, miren, la obra estaba por varios sitios y salió un tema legal porque supuestamente ese terreno no estaba saneado, pertenecía a una persona de una comunidad. ¿Se dan cuenta? Salió el problema legal. Entonces siempre hay que estar al tanto con eso. ¿Correcto, alumnos? Y si les digo, en zonas así que estés trabajando, no te enfrentes, ¿no? Habla de manera diplomática. Al final solamente nosotros somos empleados, ¿no? En este caso del Estado, ¿correcto? Dándole un servicio, pero también haciéndole entender que esto va a beneficiar a todos ellos, ¿no? Eso hay que hacerle entender. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué más? Lo importante, ahí está lo importante. ¿Qué debes conocer? El reglamento de contrataciones del Estado. Ahí lo vamos a ver, ahí tengo algunas diapositivas, vamos a ver los artículos más resaltantes, pero les recomiendo que se consigan, ¿no? Lo venden, correcto, y lo debes tener a la mano y debes estar leyendo, porque sí es amplio. Esto debes conocer, esto te va a defender, ¿no? Va a cuidar tu futuro para más adelante, ¿no? Y no tengas problemas. ¿Qué sucede? Si tú desconoces el reglamento de contratación del Estado y lo haces la obra a tu manera, tú dices, terminas la obra, ya me voy, dice, ¿no? No, te pueden llamar, ¿correcto? Por no cumplir, ¿correcto? Por eso le digo, debes tenerlo presente esto, debes conocer el reglamento de contratación del Estado. También hay cursos que dictan aparte sobre esto, ¿no? Yo les recomendaría que lo hagan, ¿no? Métanse en este curso para que tengan una mejor visión, ¿no? Porque este es un curso, es bien amplio las cláusulas. Muy bien, continuamos. Un poco de agua. Uh-huh. A ver, un momento. A ver, ¿cómo está el sistema? Ya. Muy bien, ahora sí. Vamos a ver aquí. Atribuciones y limitaciones del residente. Como supervisor tienes que saber esto, ¿no? ¿Cuáles son sus atribuciones, ¿no? Y las limitaciones que tiene el residente colocado por el contratista. Eso lo debes saber. Entonces, ¿qué puede hacer el residente? Anotar en el cuaderno de obra cuando hay una ampliación de plazo. Miren, ahí está, ¿no? Siempre a veces el contratista quiere colocar una ampliación de plazo, porque ampliación de plazo, primero que nada, me conviene, si me estoy atrasando, me conviene, entonces te puede pedir una ampliación de plazo. Correcto, pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cuándo pido la ampliación de plazo? No es tampoco pedir por pedir. Uno como supervisor tiene que darse cuenta. Nosotros sabemos claramente que aquí en toda obra tenemos una programación y tenemos, ¿qué cosa? Una ruta crítica, ¿no? Hay la famosa ruta crítica, correcto. Entonces, si ocurre una causa
una causa en el trabajo que perjudique tu ruta crítica, ahí sí podría haber, ¿no? Tendrías que analizarlo una ampliación de plazo, tendrías que analizarlo, ¿no? De acuerdo a los hechos, circunstancias, si de verdad puede proceder o no. Pero esto sería siempre y cuando afectara la ruta crítica. Si no afecta la ruta crítica, no habría ampliación de plazo, ¿no? Eso debes tenerlo presente, ¿correcto? Y en el cuerno de obra, ¿qué más? Así tienes que informar qué cosa, cuando la obra se culmina y pedir la recepción. La obra se terminó, haces tu asiento en el cuaderno de obra, ¿no? Y pides, ¿no?, la recepción de la obra, ¿no? Y el supervisor también te va a contestar, ¿no? Ya que proceda, ¿correcto? Entonces, eso lo hace el residente. ¿Qué más hace el residente? Practicar la liquidación del contrato de obra. Una vez que terminó el contrato, tiene que entregar ¿qué cosa? La liquidación, ¿no? Y tú como supervisor lo tienes que revisar, ¿correcto? Como supervisor lo vas a revisar la liquidación que presenta el residente por parte del contratista. De igual forma, si hubieran adicionales que fueron asentados en el cuaderno de obra, ¿correcto? Tú como supervisor también lo tienes que revisar, ¿correcto? Lo tienes que revisar. Muy bien, ¿y qué es lo que el residente no puede? Lo que tú debes saber también como supervisor. No puedes solicitar a la entidad directamente, no lo puede hacer una ampliación de plazo. A la entidad no le puedes entregar la obra con la firma del acta. No, en el acta, cuando tú entregas la obra, entra toda una comisión, todo un montón de personas, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. ¿Qué cosa? No puede presentar la liquidación a la entidad y no lo puede observar, no, porque primero, ¿qué hace? Lo tienes que revisar tú como supervisor, tú lo revisas. Por eso que ellos no lo pueden presentar directamente, ¿correcto? Por algo la entidad te contrató como supervisor y tú lo debes revisar. Tampoco el residente no puede, ¿correcto?, pedir la aprobación de los adicionales. No, no, los adicionales lo informa la supervisión y la supervisión afirma en todo caso si procede o no procede para que la entidad se pronuncie, ¿correcto? O sea, el residente no puede hacer directamente estos pasos, no lo puede hacer. Eso hay que tenerlo presente. ¿Qué más? El residente puede sustentar el adelanto de materiales, ¿correcto? Ahí está lo que les dije, ¿no? Él puede sustentarlo si necesita, pero si el contratista no lo quiere, no lo toma, no hay ningún problema. Pero aquí hay una cosa, les digo, alumnos, una gran realidad que existe, que ya muchos lo saben, ¿no?, especialmente en las obras públicas, ya muchas obras están direccionadas, ¿no? Les digo porque yo también he visto, he pasado, y a veces son tan direccionadas que en las bases ponen que no va a haber adelanto, como ya ahuyentando, ¿no?, a los contratistas, a los postores, ¿no? Correcto, pero el reglamento te dice que lo puedes pedir, ¿no? Si tú lo sustentas, lo puedes pedir, no hay ningún problema. ¿Qué más te va a hacer residente? Miren, va a presentar a quién, al supervisor, ¿qué cosa? La valorización del costo directo y los gastos generales. Cada mes el residente va a valorizar, ¿no?, lo que ha avanzado en obra y a ti como supervisor te lo va a entregar para que tú revises, ¿no?, si está todo conforme y lo apruebes. Ahora tú, a esa valorización que te presenta el contratista, si tú ves que es conveniente y ves que no es lo indicado, tú le puedes bajar, ¿no?, lo que él ha valorizado. Ese monto se lo puedes bajar. Porque tú has visto en campo que no es lo indicado, no es lo que ha avanzado, ¿correcto? Siempre el contratista quiere subir un poco más, ¿correcto? Y el supervisor es el que le ajusta, ¿correcto? Y también, ¿qué hace? Siempre en el cuaderno de obra hay que hacer los asientos, ¿no? Hay que asentar, ¿no? Ahí lo vemos claramente. Todos los días el residente asienta, ¿no?, los sucesos que ocurren en obra, ¿no? Pero aquí es también lo que no puede. No puede pedir a la entidad adelanto para materiales, no lo puede. Directamente no puede hacerlo. ¿Correcto? Y tampoco no puede presentar la valorización. Correcto, claramente, no lo puede presentar. ¿Es competencia de quién? Del supervisor, ¿no? Ahí está claramente.
Y lo que no puede hacer es que te impida como supervisor hacer tus anotaciones, ¿dónde? En el cuaderno de obra, ¿no? Ahí tampoco no lo puedes hacer, ¿no? No te puede impedir, tú tienes que asentarlo. ¿Correcto? Muy bien. Perdón. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El artículo 162, ¿correcto? 162, ¿no? De la ley de contrataciones que les comenté, que es bueno que lo tengan para que ya sepan. Obligación del contratista, ¿no? Para ejecutar el contrato con el personal ofertado. ¿Qué quiere decir esto? Siempre cuando el contratista gana un concurso, una obra, ya tiene un personal que supuestamente va a trabajar con él, ¿no? Que cumple los requisitos pedidos por la entidad, ¿correcto? Entonces se debe cumplir eso. Aquí dice claramente, en excepciones y de manera justificada, el contratista puede solicitar a la entidad que le autorice la sustitución del profesional propuesto. ¿Qué quiere decir esto? Y lo va a reemplazar, ¿no? Por ejemplo, digamos yo, una empresa gana una obra con mi experiencia, digamos un ejemplo, yo tengo 10 años trabajando en obras de agua y desagüe, un ejemplo, ¿no? Él gana la obra, pero cuando la va a ejecutar, por temas del destino, no puedo trabajar con él. Me enfermé o me salió una mejor oferta laboral y lo dejo. Entonces, ¿él qué hace? Él tiene que agarrar y tiene que buscar otra persona, ¿no? Que me reemplace. Pero esta persona debe tener mínimo la experiencia que yo tengo. No puede tener menos que yo. ¿Correcto? Debe tener como mínimo mi experiencia. Y si es mayor, es mucho mejor todavía. ¿Correcto? Por eso debe tener que sean iguales o superiores. ¿Correcto? Traerán otro ingeniero, digamos, si yo tengo 10 años de experiencia, él debe tener también mínimo 10 años. Puede tener 15, 20, mucho, mucho mejor. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo presente. ¿Y qué dice más? En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado, ¿correcto? ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? A veces, por temas del contratista con su personal, no, el contrato venció, tienen que volver a renovar, ¿no? Tienen que volver a renovar el contrato a su personal, pero por X motivo el personal no renueva, se peleó con el contratista y se va, ¿no? Se va el residente, renuncia porque no le gusta la obra, X motivo, se retira. Entonces, como les dije, el contratista tiene que buscar uno quien lo reemplace. Pero claramente está, ¿qué sucede? Si la obra está sin residente, la entidad, ¿qué hace? Te aplica una penalidad. ¿Correcto? ¿De cuánto? De medio UIT, ¿no? ¿Correcto? Y que no sea mayor a una UIT por cada día de ausencia, ¿correcto? Ahí está, miren, ¿ves? Esta es la penalidad que te aplica si tu residente no está en obra, ¿correcto? De medio a un UIT. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra que yo estuve, recuerdo también hace años, era así, por cada día que no estaba, era un UIT, ¿no? La multa, ¿no? Por eso es que un residente tiene que estar metido todos los días allí, ¿correcto? Este es el artículo 162, que lo pueden ver leyendo en el reglamento. Y aquí está el artículo 159, ¿no? Lo que es el inspector o supervisor de obra, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que le dije al inicio, miren aquí, claramente, inspector o supervisor de obras. Durante la ejecución de la obra debe contarse de modo permanente y directo con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es un inspector o qué es un supervisor? El inspector es prácticamente una persona que trabaja directamente para la entidad, ¿no? Por dar un ejemplo, estás haciendo una obra que lo maneja la municipalidad, digamos, ¿no? Entonces, la municipalidad, en vez de contratarse un supervisor externo, una persona natural jurídica, ¿correcto? Dice, no, yo tengo acá muchos ingenieros en mi planta que trabajan conmigo. Mejor de aquí yo voy a poner el inspector, dicen, ¿no? Y lo ponen al inspector, ¿no? Un profesional, pero que trabaja en planta en la entidad. Entonces, él viene a ser inspector. Supervisor es lo contrario, ¿no? Es una persona que no trabaja en planta para la entidad, pero sí le da su servicio, ¿no?
Ese es el supervisor. Pero los dos tienen la misma finalidad, velar por los intereses ¿de quién? De la entidad, ¿correcto? Eso debe quedar claro. Muy bien, ¿qué más? Queda prohibido la existencia de ambos en una misma obra. Claramente nos dice aquí que no puede haber inspector y supervisor, no, uno de los dos, no pueden estar los dos juntos, ¿correcto? Está terminantemente prohibido. Aquí está, el inspector es un profesional, es un funcionario o servidor de quién, de la entidad, o sea, trabaja en planta. Digamos, si la municipalidad, la MUNI le paga él, ¿no? Es un trabajador, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica, ¿correcto? Que está contratado solamente para supervisar dicha obra, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. Y en el caso de ser una persona jurídica, o sea, una empresa, esta empresa de supervisión designa a una persona natural como supervisor. Digamos, yo soy empresario de supervisión, yo contrato a un ingeniero, ¿no? Para que sea mi supervisor, ¿no? Y trabaje en la obra, ¿correcto? Ahí lo vemos claramente. El inspector o supervisor, según corresponda, ¿qué más? Debe cumplir con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. ¿Ves? Debe tener la misma experiencia, no puede tener menor que él. ¿Se dan cuenta? Ya, eso hay que tenerlo presente. Claro, es de hecho, un supervisor no puede tener menor experiencia que un residente, ¿correcto? Eso está claro. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Ahí está claramente en el artículo 159. Muy bien. Ahora vamos a otro artículo también de la ley de contrataciones, ¿correcto? El artículo 166, que nos hablan de las valorizaciones y metrados, ¿correcto? Valorizaciones y metrados. A ver, antes que, bueno, a ver, alumnos, como empezó a las 8:30, no sé, podríamos hacer un break de 15 minutos, a ver, me confirman para ordenarse un poco, como es domingo, algunos se levantan un poco tarde y querrán tomar su desayuno, o si no me confirman, mediante el chat, digamos que a las 10 un break de 15 minutos, y de ahí retomamos, ¿me confirman? ¿Y alumnos? Mientras tanto, yo sigo avanzando, pero si desean, ¿no? Hacemos un par de, ¿no? A las 10, ¿no? De 15 minutos, me confirman vía chat. Mientras tanto, sigo avanzando. Muy bien, veamos. El artículo 166, valorizaciones y metrados. Entonces, el artículo nos dice claramente, la valorización tiene el carácter de que es un pago a cuenta, ¿no? Cada mes tú valorizas, el residente te va a entregar la valorización y tú lo vas a valorizar, vas a revisarlo, o está conforme, procede, no, está muy alto, lo bajas. Pero ese es un pago a cuenta, ¿no? Correcto. ¿Y cuándo se elaboran? El último día de cada periodo, ¿correcto? El último día de cada mes se elabora esta valorización. El residente está trabajando como loco, está valorizando para que te lo presente a ti como supervisor y tú lo revises, ¿correcto? Entonces, ahí está claramente. Y esto se hace cada mes se valoriza. Y tú como supervisor lo vas a revisar. Muy bien, continuamos. Este tema, alumnos, de las valorizaciones, también yo les recomendaría, a veces hay cursos apartes. Es bien amplio, ¿no? Lo que es la residencia, la supervisión es bien amplio. Les he dejado otras diapositivas, como les dije, espero que lleguemos allí, que les van a servir, pero en todo caso hay cursos muy apartes que yo les recomendaría que llevaran, ¿no? Es lo más recomendable. Muy bien, continuamos. Ya, el artículo 148, ¿no? Ahí está, ¿no? Del famoso del adelanto directo que les comenté al inicio. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Veamos el adelanto directo. ¿Qué dice? Los documentos de que procede la selección puede establecer adelantos directos ¿a quién? Al contratista. Como le dije, los puede solicitar, pero en ningún caso, ¿cuánto debe exceder? El 30%
del monto del contrato original. No puede exceder ese monto. Lo puedes solicitar porque la ley te lo dice, pero no puedes exceder ¿cuánto? El 30%. Y aquí también está claro, ya, yo lo puedo hacer como contratista, solicito, pero así fácilmente la entidad no me lo va a dar, me va a pedir ciertos requisitos. Por ejemplo, la famosa carta fianza, ¿no? ¿Qué garantía tengo de que si la entidad me da la plata, qué garantía tienen ellos de que no me voy a fugar o no voy a cumplir con ellos? Entonces te piden la famosa carta fianza, ¿correcto? Donde hay un banco que te avala, ¿no? Por ese monto que te va a dar la entidad, ¿correcto? Ya los bancos entran a trabajar ahí y te avalan, ¿no? La famosa carta fianza. Pero como les dije, el adelanto directo no puede sobrepasar el 30%. Ya. Bueno, me pregunta acá, los adelantos, hay directo y hay adelanto de materiales. Hay dos tipos de adelanto. La suma de ambos no debe exceder el 30%. Ya, eso debe quedar claro. Hay adelanto directo y adelanto de materiales. Ya, pero la suma de ambos no debe exceder ¿cuánto? El 30%. Ya, eso es lo que debe quedar claro. No exceder el 30% la suma de ambos. Al final los dos son adelantos, tanto materiales, correcto, como el adelanto directo. Pero la suma de ambos no debe exceder ¿cuánto? El 30%. Me preguntan también ahorita, las clases están siendo grabadas y van a poder descargarlo mediante la plataforma. No hay ningún problema en esa parte, ¿correcto? Las clases están siendo grabadas y se van a descargar vía la plataforma, ¿correcto? Es cuestión nada más de que coordinen con el coordinador, ¿no?, del curso y él le va a dar las facilidades, ¿correcto? Yo ya todo esto está colgado en la plataforma, pero sí sé que se le va a hacer llegar. No hay ningún problema. Muy bien. Continuamos. Ampliación de plazo, ¿no? Lo que siempre buscan los contratistas cuando la obra se le está viniendo y está por terminar, buscan ampliación de plazo porque saben que si no, ¿qué hacen? Le van a multar, ¿no? Siempre buscan, como sea, buscan la ampliación de plazo. Ya se asustan porque no han avanzado como es y están preocupados. Muy bien. ¿Y qué nos dice el artículo 140, ¿no?, de la ley de contrataciones? ¿Correcto? ¿Cuándo va a proceder una ampliación de plazo? Como supervisor, tienes que saber esto. ¿Cuándo procede una ampliación de plazo? En los siguientes casos. Primero, uno es cuando se apruebe un adicional, ¿correcto? Si hay un adicional de obra que se ha aprobado, la entidad lo aprobó, puede haber una ampliación, puede haberlo, siempre y cuando afecte, ¿qué cosa? El plazo de la obra, ¿no? O mejor dicho, si afecta, ¿no?, la ruta crítica, ¿no? Si afecta la ruta crítica, de hecho, puedes ampliar el plazo, pero te pueden haber aprobado un adicional donde no afecta la ruta crítica. Entonces tu plazo no va a modificar, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Siempre y cuando afecte tu ruta crítica, ese adicional ya es un argumento para que el contratista te pida la ampliación del plazo contractual, ¿correcto? Ahora, ¿dónde también te puede pedir? Por atrasos o cuando hay paralizaciones que no son imputables al contratista, ¿correcto? Una huelga general, digamos, ¿no? Una huelga general a nivel nacional, en el sur, bloquearon las pistas, no te llegan los materiales, un caos político, que no son imputables al contratista, entonces él te puede pedir también la ampliación de plazo contractual, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el contratista, como supervisor, tú debes saber que el contratista, cuando solicita la ampliación, dentro de los 7 días hábiles siguientes, ¿correcto? Quiere decir, si tú tienes un adicional que te han aprobado y sabes que este adicional afectó tu ruta crítica, entonces tú puedes solicitar la ampliación. ¿Dentro de qué tiempo? Dentro de los 7 días. En el sector público, alumnos,
Acá los tiempos son vitales. Si te pasó un día, ya fuiste, ya no puedes pedir ampliación, ¿no? Para el contratista le perjudica. Por eso hay que estar ahí bien régimen, ¿no? A las fechas. Por eso tienes que saberte bien, bien la ley de contrataciones. Eso es muy importante. Si tienes un adicional que te aprobaron, correcto, te aprobaron el adicional y afectó tu ruta crítica, pides tu ampliación de plazo. ¿Pero qué tiempo tienes? 7 días después de qué? Después de que te han aprobado el adicional, ¿no? Cuando la entidad te aprobó el adicional, tú tienes 7 días para solicitar qué cosa? La ampliación de plazo. ¿Correcto? Ahí está. Y la entidad va a resolver dicha solicitud y te va a notificar su decisión, ¿correcto? ¿Dentro de cuánto? Dentro de 10 días, ¿no? Una vez que tú lo has presentado, la entidad tiene 10 días para que se pronuncie y vea si de verdad no procede o no procede la ampliación, ¿correcto? Ya alumnos, entonces, estos son los temas, ¿no? Por el tema de la ampliación de plazos. Muy bien, a ver, vamos a hacer una para, alumnos, y a las 10, sí, 10:15 estamos regresando. Ya, entonces, por el momento lo dejamos ahí, 10:15, aprovechen y si no han tomado desayuno, ahí le pueden echar algo. Regreso a las 10:15.
Poquito. Bueno. ¿Y entregó la evaluación? Todavía. Concha, ¿se me ha traído? ¿Ha dicho? No, yo creo que se ha llegado. ¿Tú también? Ah. Oye, ¿puedes chequear? Puta, pero tú todo
Los niños su perro. Oye, oye, pero ¿quién habla de Pacífico? ¿Con quién habla?
Muy bien, alumnos. Regresamos. A ver, ¿ya se encuentran en su sitio? Vamos a ver, vamos a empezar. 10:15, ya hemos regresado. Al menos ya calentamos algo el estómago con este frío que hay. Muy bien. Continuamos. Ya, como les dije, claramente, ya tenemos acá la ampliación de plazo. Esto ya lo habíamos visto. Pasamos a la siguiente. Los adicionales y reducciones, ¿no? A ver, veamos. A ver, disculpen, no había activado la pantalla. A ver. Disculpen, vamos a ver. Estoy intentando activar, ya, un momento. Un momento, por favor. Sí, estoy viendo ahorita qué está pasando. A ver, un momento voy a salir y voy a volver a entrar. No sé, algo está, como tengo cierto conflicto con mi máquina, no se me está activando. A ver, un momento, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? Déjeme